es el origen y las fuentes del Nuevo Testamento? ¿Quién lo escribió, en qué lugar y cuándo? ¿Cómo fue aprobado el canon del Nuevo Testamento tal y como hoy lo conocemos? ¿Existen pasajes del Nuevo Testamento que concuerdan con antiguos textos egipcios? Para responder a estas y otras cuestiones nos acompaña Yogari Pujol, teólogo por la Universidad de Estrasburgo y experto en textos bíblicos, y el doctor Enric Cortés Minguella, profesor emérito, escritor y biblista. Vamos a hablar de un tema que al paso de los años continúa suscitando polémica, dudas y muchísimas investigaciones. Los textos sagrados, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Para hablar de este tema que es, ante todo, yo creo que complejo, lo que sí es, bueno, quiero dar la bienvenida a nuestros dos invitados. Muchísimas gracias, Yogari Pujol, por estar con nosotros. Buenas noches. Muy bien, a vosotros. Y muchísimas gracias al doctor Enric Cortés por estar con nosotros. Yo lo que os pediría a los dos, porque sabéis mucho y manejáis muchísima documentación, es que intentemos que aquello que se explique todo el mundo pueda entenderlo, más o menos, porque sé que el tema es complicado, ¿no? Entonces, quizá para arrancar un poco, vamos a hablar de Nuevo Testamento, vamos a arrancar por ahí. ¿Cómo y en qué momento surge el Nuevo Testamento? ¿Cuál es un poco el origen? ¿Cómo rellegamos al Nuevo Testamento? Pues mira, es muy sencillo, llegamos a través de la tradición oral. O sea, hay unos hechos y a partir de estos hechos se crean diversas tradiciones orales que van viajando a través de los catequistas, a través de los misioneros, a través de los que son encargados de una comunidad y después van a otra. Este material de predicación y de información sobre la pasión de Jesús, sobre todo, que era, claro, lo más difícil. Este material va trasladándose y va pasando de un sitio a otro a través de pues, unos papiros o a través de un pergamino, y cuando pasa el tiempo, decenas de años, aquello ya se va unificando y se va perfilando como un autor, otro autor, depende de dónde estén las comunidades, y al final aparece un códex, lo que llamamos un códex, es decir, un libro, lo que hoy llamamos un libro. Parece un libro con sus pergaminos superpuestos que han ido viajando y que se han unificado bajo el prestigio de un personaje que, sea verídico o no, siempre tiene el título, o casi siempre tiene el título de apóstol, excepto cuando las cosas son demasiado evidentes, demasiado claras y se sabe que no es apóstol y se le conoce muy bien, por ejemplo, que es el caso de Lucas. O incluso, el caso de Juan es muy aparte. Pero este es el procedimiento, y entonces a partir de este procedimiento luego se van copiando estos códices, se van copiando, y con las copias ya se introducen los errores, se introducen los cambios, se introducen muchas cosas pero básicamente el texto no tenemos ningún testimonio para decir que no se haya conservado lo básico del texto. Claro, la pregunta sería, esa tradición oral, diferentes cronistas, por decirlo de alguna forma, que van percibiendo una serie de visiones, una serie de percepciones de lo que están viendo, de lo que les llega, lo escriben, pero luego me imagino que, claro, lamentablemente, no lo sé, la corrección, entre comillas, no es inmediata. Entonces, ¿cuál es un poco el proceso de selección? Es decir, yo tengo toda esta información de diferentes personas que han estado viendo la Pasión de Jesús, recopilando esa información, y la recibo. ¿Cómo se llega a decir, esto es correcto, aquí se ha pasado, aquí ha sido, aquí ha mentido? Ese es el trabajo del autor. Autor que a veces no es autor, sino que es redactor, simplemente, que no es igual. Entonces el autor, según las necesidades de su comunidad, según sus gustos personales y propios, por ejemplo, Lucas tiene un gran disgusto por la riqueza y le gusta mucho la pobreza, pues claro, eso influye enormemente, hasta el punto de que, por ejemplo, encontramos allí la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro, que es el único que la pone, ¿no? ¿Por qué? Pues él tiene este gusto, se lo ha sacado de la manga, quizá no, estaba en la tradición, a lo mejor no. Hay cosas que no sabemos, hay cosas que sí, que a lo mejor han salido completamente del intelecto del autor. Pero generalmente
tienen sus fuentes, no solo orales, sino a veces también escritas. Y él lo confiesa, porque él dice que desde el principio, él anuncia desde el principio que estudiará al pormenor sus fuentes, para que sepáis que verdaderamente lo que se os ha enseñado tiene fundamento. Entonces tiene fuentes y sabemos que estas fuentes son fuentes semíticas, arameas, en los evangelios de la infancia, tendrán o no historicidad histórica, esto es otro tema, pero las fuentes escritas las tenía allí. Las tenía allí el Magnificat, el Benedictus, por ejemplo, son detalles clarísimos de que él utiliza además unas fuentes escritas. Seguimos enseguida. Yugari, ¿estamos de acuerdo con ese origen? En absoluto. No. Totalmente en contra. ¿En contra? ¿Por qué? Claro, porque es un problema grave. Acaba de decir algo muy importante. Dice que Lucas pues habla del rico Epulón y del pobre Lázaro. Los alemanes han escrito muchísimas veces que está copiado de un cuento egipcio que se llama de Sedme II. Esto es indiscutible, indiscutible. O sea, estamos hablando de hechos concretísimos. Es muy curioso, pero este hecho es real. Los alemanes lo han descubierto y lo han publicado hace ya 50 años, cuando yo estudiaba, ya lo había leído, ¿verdad? Pero el hecho de egipcio, de ese cuento egipcio, sí, ¿narra un episodio real o también hubo un egipcio que se inventó esa historia y la vendió como real? No sé. Que aquí hay un problema muy interesante, y es que, como estamos hablando, yo hablo de literatura comparada, o sea, si yo comparo un evangelio o el Nuevo Testamento con, digamos, la literatura egipcia, pues para poder comparar es necesario conocer las dos cosas. Los alemanes, como son protestantes, conocen un poco la Biblia, y el egiptólogo alemán, al conocer muy bien los escritos egipcios, pues puede comparar. Y así, pues los alemanes descubrieron esa cosa. Lo que pasa que, como uno tiene mucho trabajo, y si ese profesor pues luego tiene que preparar las clases, pues no puede dedicarse a algo tan simple como si hubiera podido hablar con este señor, le hubiera dicho: oiga, ¿cómo es que usted dice que el rico Epulón y el pobre Lázaro está calcado del cuento de Sedme? ¿No lo ha leído entero usted, el cuento de Sedme? Porque yo sí que lo he leído, y entonces allí encontramos pues el Evangelio de la infancia. O sea que es increíble, encontramos esa persona, los padres, Maytusquet, Sedme, el niño de los 12 años, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es algo increíble, pero es así, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, para hablar de otro texto que los alemanes también han descubierto, es en la carta de los romanos, pues habla de una cosa muy curiosa, que es los carbones encendidos encima de la cabeza. Y entonces los alemanes pues dicen: esto es un ritual de penitencia egipcio. O sea que, simplemente por empezar, tenemos ya en el Nuevo Testamento, pues como mínimo en 2 sitios en que se reconoce que hay unas fuentes egipcias. Esto no es nada, porque yo he estado trabajando en eso y les puedo decir que casi la totalidad del Nuevo Testamento está calcado de fuentes egipcias. Ya llegaremos ahí, no avancemos. No, déjame hacer una pregunta solo. Calcado de las fuentes egipcias. Sí. Vamos a partir de esta hipótesis. Sí. Si se calca de unas fuentes, esas fuentes son literarias, ¿no? Sí, Están sí, escritas, sí. ¿no? ¿Cómo eres incapaz de darme un solo ejemplo, una sola palabra del Nuevo Testamento que salga del demótico o que salga del hieroglífico? Una sola palabra. ¿Una sola palabra? Una sola, del Nuevo Testamento. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál? Sí. Pues, por ejemplo, sí, la palabra que significa ser enseñado por Dios mismo, ¿verdad? ¿Qué palabra es del Nuevo Testamento? A ver, en griego, como es enseñar, o sea, será bueno, tú lo tienes que saber más que yo, o sea, el verbo que significa, en la primera epístola a los tesalonicenses, hay como mínimo 6 palabras, 6 en griego, 6 palabras que no están ni en el Nuevo Testamento, o sea, son ápax, Nuevo Testamento, tampoco se encuentran en la traducción de los 70, no están, ni están tampoco en Filón de Alejandría. Y estas 6 palabras son traducción directísima del cuento egipcio del náufrago.
Ya está. Estas palabras 6. que tú dices son 6, no Sí. las puedes identificar y ni de ningún modo Sí, las puedo. salen, de ningún modo puedes probar. Claro que sí, porque yo tengo el texto egipcio y entonces veo que está traducido pues literalmente, no hay ningún problema. Lo que pasa que aquí evidentemente hoy no hemos venido con los documentos, pero no tengo ningún problema. Además, no solamente es eso, pero a la pregunta concreta, pues yo te lo digo, son 6 APACs, tú ya sabes lo que significa, o sea, palabras Sí, pero, únicas. Perdón, Yugare. APACs quiere decir palabras únicas. Vosotros sabéis lo que significa, pero las personas que nos ven Palabras, no... sí. APAC significa que aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. Sí. Vale. En el Nuevo Testamento. Sí, sí. Porque hablabais de diferentes lenguas. El Nuevo Testamento, cuando es redactado, no en origen, sino compilado, por decirlo de alguna forma, cuando se hace ese códex que comentábamos, ¿en qué idioma se hace? En griego. En griego.